nuestro estudio de apologética, la defensa sistemática de las verdades cristianas. Eso es la apologética cristiana o la apologética de la fe cristiana. Recuerde, la apologética es con el propósito de quitar los estorbos, los pretextos, que pone la persona para no escuchar del evangelio. La apologética no va a salvar a nadie por sí misma. Una vez que presentamos o que quitamos todos los argumentos, todas las excusas, es necesario presentar el evangelio. Si no sabe el evangelio, sería bueno que empezara a estudiar qué es el evangelio. Es básico. El día de hoy, el tema 13 se titula El respaldo arqueológico. El respaldo arqueológico. Ahí está. Dice Josué 3:10. Y añadió Josué: en esto conocerán que el Dios viviente está en medio de ustedes, y él echará delante de ustedes al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Vamos a orar, cierre sus ojos. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche ya, en la cual nos permites nuevamente prepararnos, Señor. No queremos solamente conocimiento abundando en nuestras cabezas, verdaderamente anhelamos que sea palabra viva y eficaz, que sea una manera más en la cual tú nos vas capacitando, Señor, para la obra de evangelismo. Ya hemos entendido, Señor, previamente que llevar el mensaje del evangelio no es una opción, no es algo que tú nos diste a considerar, es una orden explícita tuya, Señor, es un mandamiento directo de parte tuya, Señor, y una herramienta valiosa para llevar el evangelio es precisamente la apologética, el quitar los estorbos para que el evangelio sea escuchado, Señor. Te rogamos que capacites nuestras vidas, como te decía hace un momento, por medio de esta y cada vez que escuchemos la palabra. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús, para tu gloria y honra. Amén, Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca de la arqueología, del respaldo arqueológico para la Biblia. Muchas veces ponen el pretexto, ya más o menos vislumbramos algo cuando hablamos de bibliología, pero ahora lo vamos a enfocar acerca de la apologética. Estás predicando el evangelio con alguna persona y no falta que te diga: no, la Biblia ya no es confiable, la Biblia, sus historias son mitos, etcétera. Ya lo hemos visto cómo empiezan a poner muchos y muchos pretextos, sobre todo a partir, lo vimos las dos clases pasadas, con la aparición de la teoría así de la evolución de Charles Darwin. Súmale al racionalismo en el cual la sociedad humana se sumergió a partir del siglo XIX. A esas dos situaciones, el ser humano se sumergió en el racionalismo. No tiene nada de malo racionar, de hecho ya lo hemos entendido, nuestro Dios nos da la razón. Lamentablemente el ser humano con el uso de la razón pensó que era para separarse de Dios, para estar por encima de Dios. Y a esto súmale lo de Charles Darwin, empezaron a creer que la Biblia no era un libro inspirado, empezaron a menospreciarla y a pensar que era un libro moral o espiritual más. Para lograrlo, muchos pusieron en duda el contenido histórico. Lo que viene ahí no puede ser cierto. Sus historias son solamente cuentos, fantasías, mitos, cuentos de hadas en el mejor de los casos. Un hombre muy famoso, William Ramsay, un joven inglés en su época, en el siglo XIX, educado en la escuela de Tübingen en Alemania, decidió viajar a Asia con el propósito de probar que la historia de Lucas era fantasiosa, que la historia que encontramos en el Evangelio de Lucas no era real, que Lucas y Hechos contenían errores históricos. Es así que él se embarca a Asia, llega a los lugares donde Lucas describía con el propósito de desenterrar y hacer ver que Lucas estaba equivocado. Él quería probar que Lucas se equivocaba porque sus profesores racionalistas habían alegado que Lucas escribió sus obras en el siglo II y III después de Cristo. Ya entendimos que Lucas se escribió entre el año 60 y 90 del primer siglo cristiano. Muchos decían que no, que se escribió después y que Lucas solamente lo inventó. Él realizó muchas excavaciones en las antiguas ruinas de Grecia y Asia Menor.
y lo que encontró fueron pruebas irrefutables de que Lucas no había inventado absolutamente nada, todo lo contrario, descubrió referencias históricas y veraces acerca de cada detalle del libro de Lucas. Escriba: la arqueología ha confirmado la veracidad de la Biblia en múltiples ocasiones. La arqueología ha confirmado la veracidad de la Biblia en múltiples ocasiones. Como le dije, empezaron a criticar la Biblia y empezaron a decir es un cuento y no tiene sustento. Esto produjo angustia en muchos creyentes sinceros que sí creían que la Biblia era la palabra de Dios y por lo tanto no creían y no creemos que la Biblia pueda estar equivocada. Pero ese temor y esa angustia comenzó a cambiar con la aparición de la arqueología. La arqueología es la ciencia que estudia, describe e interpreta civilizaciones antiguas a través de monumentos, obras de artes, utensilios y documentos. Apareció la ciencia llamada arqueología para descubrir qué habían hecho las civilizaciones antiguas y la arqueología despejó toda duda. Esta ciencia ha confirmado vez tras vez la historicidad bíblica. En casi todos los puntos donde la Biblia ha sido sometida a críticas, sobre todo con bases de prejuicio personal, los resultados arqueológicos han sido favorables. Muchos consideran ahora la arqueología como la evidencia más contundente al alcance para respaldar la doctrina cristiana. Nelson Gluck, afamado arqueólogo judío, declara categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico contradice la referencia bíblica. William Albrecht, el más destacado arqueólogo del siglo XX, señala que no podemos dudar que la arqueología confirma las tradiciones del Antiguo Testamento. Vamos a ver entonces en qué nos confirma. Esto es una especie de introducción. Son varios en el Antiguo Testamento. Primero, la creación. El relato. Quisieron demostrar, ya se lo había dicho yo otras veces, pero así le doy nombres. Ramsey quiso demostrar que la Biblia se equivocaba y terminó convencido de lo contrario. Lo primero que encontramos, para ir en orden bíblico, la creación, el relato de la creación. Muchos piensan que los capítulos 1 al 11 de Génesis son una explicación mítica de versiones más tempranas de la historia conocida en el Antiguo Oriente cercano. ¿Qué te quiero decir con esto? Y esto aplica también para el diluvio y para la Torre de Babel, que ahorita vamos a ver. Que el relato de la creación, el relato del diluvio y de la Torre de Babel, Moisés se los fusiló de los asirios, de los sumerios, de los acadios, que no son originales de la Biblia, que Moisés se los fusiló. Es indudable, no podemos dudar, que un hombre con la excelente educación que tuvo Moisés, muy probablemente estuvo familiarizado con estos relatos de la creación, de los sumerios, de los babilonios, de los asirios, porque eran muy populares en su época. Pero no debemos de fijarnos en las similitudes entre Génesis y las historias de la creación de culturas antiguas. Lo que realmente resaltan son las diferencias que hay entre ellos. Los relatos babilónicos y sumerios describen la creación como un conflicto entre varios dioses. Hubo varios dioses que tenían peleas y peleas, y cuando uno derrotó al otro y lo partió por la mitad, de los ojos caídos salió el río Tigris y el río Éufrates, y el hombre fue formado con la sangre de este dios que murió y un poco de barro. Moisés sí pudo haber comparado directamente estos relatos, pero esto es lo importante y lo que han encontrado los arqueólogos, que lo que Moisés hizo con el relato de Génesis fue destacar al Creador. Por así decirlo, Moisés fue el primer apologeta
Si te llegan a decir, es que tú sabías que Moisés se fusiló, la historia de... No, me disculpas, hay muchas similitudes, tienes razón, pero si tú te fijas, si los has leído esos relatos, lo que destaca realmente son las diferencias. ¿Y cuál es la diferencia sustancial? El creador, que Moisés no habla acerca de que dioses estaban en conflicto y luchaban y se sacaban los ojos y de ahí salió el Tigris y de ahí salió el Éufrates. ¿Qué dice Moisés? En el principio, ¿qué? Dios dijo se ha hecho, Dios dijo esto, Dios dijo lo otro. Siempre destacó al creador. Por así decirlo, Moisés sí tuvo acceso a los relatos y dijo, no, estos están bien tronados, les voy a enseñar lo que verdaderamente sucedió en esa época. Moisés fue el primer apologeta. El diluvio, al igual que como los relatos de la creación, la narrativa del diluvio en Génesis es más real y menos mitológica que las versiones antiguas. ¿Sabías que también los egipcios, los sumerios, los acadios tienen relatos de que llovió y de que se inundó? Y sí sabemos eso. Eso solamente nos indica algo, que el diluvio fue universal, que fue algo que sucedió. Por eso es que todas las culturas tienen esa idea o saben acerca de ello. Pero entonces, ¿cómo escribieron si sobrevivieron? No es que hayan sobrevivido, sino los 8 que sobrevivieron en el arca, después de que salieron y de Babel, ahorita lo vamos a ver, fueron expandidos por todo el mundo. Ellos llevaban el relato de la creación y por eso es del diluvio, y por eso es que todas las culturas lo hicieron. La diferencia es que el diluvio es un relato, el de Moisés, es un relato más real, más realista. Los otros son mitológicos. Como el de los babilonios, que dicen que su dios Milcom hizo un cubo y lo bajó y ahí se metieron todos para salvarse. El arca, como la describe el libro de Génesis, era un rectángulo grande, enorme. Solamente así podía flotar. Si hubiera sido un cubo, imagínate cómo hubiera estado en el agua, dando vueltas para todos lados, no se hubiera podido salvar absolutamente nadie. Algunos sugieren que tal vez el diluvio sí existió, pero que fue limitado, que no fue mundial. La evidencia geológica dice lo contrario. Se han hallado partes de esqueletos de animales recientes en profundas fisuras ubicadas en varias partes del mundo. La única explicación es que hubo un diluvio. Tercero, la Torre de Babel. Hay bastante evidencia para concluir que el mundo tuvo sin duda un solo lenguaje en una época. Sobre todo, tenemos evidencia lingüística. Se me van las letras. Si me como alguna letra es porque ya tengo hambre, no es que no sepa escribir, Los lingüistas consideran que esta teoría sirve para dar categoría a los lenguajes actuales. Siguiente, ya aquí a partir de aquí ya empieza lo bueno. Los patriarcas. Hasta hace unos años se pensaba que los patriarcas estaban en tela de juicio su existencia. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob, y las 12 tribus o los 12 hijos de Jacob, sobre todo los 3 primeros, Abraham, Isaac y Jacob, decían que eran personificaciones, mitos, que los hebreos los inventaron, pero que los patriarcas nunca existieron, que eran un reflejo de lo que ellos pensaban. En recientes fechas se descubrió 3 ciudades cerca de Irak. El nombre de estas ciudades son Mari, Nusi y Alalak. En estas 3 ciudades se han encontrado tablillas que datan aproximadamente del siglo XVIII antes de Cristo y tienen relatos paralelos muy parecidos a las costumbres que se llevaban a cabo en la época de los patriarcas. Con estos descubrimientos queda más que demostrado que los patriarcas, sus costumbres eran reales. Sodoma y Gomorra.
También le escarbaron y también encontraron. Se pensaba que la destrucción de Sodoma y Gomorra era falsa, que solamente era un mito, hasta que empezó a acumularse evidencia que demuestra que las 5 ciudades mencionadas en Génesis 14 efectivamente existieron y eran centros de comercio en la zona y tienen una ubicación geográfica exactamente como la cita la Escritura. Todo indica que Sodoma y Gomorra fue destruida por una fuerte actividad sísmica. Hay evidencia de que diversas capas de tierra fueron arrojadas una sobre de la otra con betún asfáltico, que es el azufre. ¿Qué fue lo que sucedió exactamente? Lo que sucedió es que una cuenca petrolera que había debajo de lo que ahora es el Mar Muerto se incendió, explotó y llovió literalmente fuego y azufre, y adivine qué ciudades fueron las que cubrió: Sodoma y Gomorra. ¿Eso significa que Dios no hizo llover fuego del cielo? No, significa que Dios se valió de un evento natural que estaba cerca, llamado un pozo de petróleo, que explotó y fue lo que cubrió Sodoma y Gomorra. En nada está peleado esta explicación con el milagro narrado en el libro de Génesis. Siguiente, la existencia de los eteos. Pozo asfáltico. La alta crítica, Josué 3:10, vamos ahí, ya estamos ahí, Josué 3:10. Josué hace una mención de esta tribu. Añadió Josué: en esto conocerán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que él echará de delante de ustedes al cananeo, al eteo. No es la única vez, se mencionan en muchas ocasiones los eteos. La alta crítica del siglo XIX puso en duda la existencia de los eteos, y si los eteos no existieron, quiere decir que la Biblia estaba llena de mitos o confundían mito y realidad, etc. La Biblia menciona a los eteos al menos 40 veces, como aquí en Josué 3:10. Sin embargo, no había referencia alguna a los eteos en la literatura pagana que tenían a su alcance los críticos del siglo XX. Pero a la mitad del siglo XX los registros históricos de los egipcios y asirios fueron cuidadosamente estudiados y se encontraron referencias al poderoso pueblo eteo. Las excavaciones iniciadas en 1906 por Hugo, no sé cómo se pronuncia, Winkler, en 1906 descubrió en sus excavaciones los restos al menos de 10,000 tablillas de arcilla donde hablan de los eteos. O sea, no encontró ni una ni dos, más de 10,000 tablillas y restos arqueológicos de los eteos. La piedra negra. Julius Wellhausen decía que el Pentateuco no podía haber sido escrito por Moisés, porque en los días de Moisés todavía no se había inventado la escritura. Además sostenía que primero tuvieron que haber sido los profetas para darle forma a la legalidad hebrea, y después la ley. Entonces decía, a ese Moisés y sus libros los inventaron muchísimos años después. Todo cambió cuando descubrieron qué es la piedra negra, el código de Hammurabi. ¿Sí se acuerda de ese en la primaria? El código de Hammurabi. Le llaman la piedra negra porque es un monolito de piedra negra de 2.5 metros de alto, que está lleno de escritura, que data, ahorita le digo, del siglo XVIII antes de Cristo. Fue encontrado en el año 1901
por el arqueólogo M.J. Margon. Sin acento, M.J. Margon. En la antigua ciudad de Susa. Este código de Hammurabi prueba que la escritura fue antes de que Moisés naciera, al menos hasta 2 o 3 siglos antes de que Moisés naciera, ya la gente ya escribía en tablas y en rocas. Entonces quiere decir que Moisés sí pudo haber escrito, sí sabía escribir y sí escribió la ley. Hay una gran semejanza además en el código hebreo y el código babilónico. El código de Hammurabi, ¿qué son? ¿Alguien sabe qué son? Leyes. No, es que te dicen, es que Moisés no pudo escribir la ley porque todavía no había ley, la ley se inventó después. Y el código de Hammurabi, ¿qué tenía escrito? Leyes. Eso que te confirma, no solamente que Moisés sabía escribir, sino que en esa época ya tenían la conciencia de las leyes, y quién mejor que Moisés recibiéndolas de parte de Dios. Siguiente, el uso de camellos. ¿Sí? Hasta eso ponen en duda porque dicen, no, los camellos aparecieron en Palestina hasta el año 1250 antes de Cristo. No podía haber camellos en el 2500, que era la época de Abraham, donde él dice la Biblia que vendía y tenía camellos, etcétera, etcétera. Pues el arqueólogo Parrott en 1906 encontró huesos de camello que datan del 2500 antes de Cristo. Eso quiere decir que sí había camellos en la tierra bíblica en la época de los patriarcas. Kitchen encontró además vasijas y textos donde habla de camellos, igual de esa época. Siguiente, Josué 8:30, acompáñeme. Josué 8:30. Entonces Josué edificó un altar al Señor Dios de Israel en el monte ¿qué? Ebal. En 1984 Adam Sertal lo encontró. Bueno, fue al monte Ebal y encontró, desenterró, estuvo rascando y encontró un altar. No literalmente decía, este altar lo hizo Josué, pero dices, la Biblia dice que en el monte Ebal hay un altar, voy, escarbo y encuentro un altar. ¿De quién creen que será ese altar? ¿Y sabes qué fueron a escarbar? Para decir, vas a ver que no va a haber nada. Y vamos a ver que que Josué mintió. ¿Y qué fue lo que hicieron? Encontraron el susodicho altar. Salomón. Muchos ponían en duda la existencia de Salomón. Dudaban sobre todo acerca de su grandeza. Pero entre 1925 y 1934, Henry Breisted realizó excavaciones en Megiddo y encontraron establos con capacidad para más de 400 caballos, y otras construcciones revelaron la existencia de cuarteles para albergar los batallones que la Biblia nos habla acerca de Salomón. Es más, vamos, Primera de Reyes 9, 26, 28. Primera de Reyes 9, 26, 28.
Hizo también el rey Salomón naves en Egión Geber, que está junto a Elot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom, y envió Hiram en ellas a sus siervos marineros y diestros en el mar, con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y tomaron de allí oro 420 talentos y lo trajeron al rey Salomón. Otro hallazgo de la grandeza del rey Salomón es esta ciudad que se menciona, Ezión Geber, a las orillas del Mar Muerto. Ya fueron, ya rascaron, ya la desenterraron, ya la encontraron. En 1938 el arqueólogo Nelson Glueck. 1940, en 2 años, fue Nelson Glueck. Era al revés, primero la C y luego la K. Isaías 21. Sargón. El rey Sargón viene en Isaías, y como no habían encontrado nada de él en alguna referencia de alguna otra cultura, nadie hablaba nada de Sargón. Decían, ya ves, Isaías nada más inventa, Isaías estaba loco, ¿qué le pasó? ¿Quién es ese Sargón? ¿De qué se trata? En el año que vino, Isaías 21, Tartán a Asdod, cuando lo envió ¿quién? Sargón, rey de Asiria. Decían que Isaías 21 estaba en un error que nunca existió, pero excavaciones realizadas en Mesopotamia en 1843 por el inglés Aston Layard. Sí, apunte los nombres, no importa que después vaya a su libreta y, oye, espérame, ahí los tengo. Tú espera, que tampoco crea que se los va a aprender de memoria, sobre todo que están tan facilitos. Y el francés Paul Botta, ese todavía va. Paul Botta. ¿Qué cree que descubrieron? El palacio del rey Sargón en Asiria. Segunda de Reyes 25-27. El cautiverio. Hay algunos que ponen hasta en duda el cautiverio babilónico y dicen, no, ¿cómo que los hebreos nunca fueron llevados a ningún lado? Los hebreos nada más se hacen los sufridos y ese relato bíblico ni es verdad. Segunda de Reyes 25-27. Al 30. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, a los 27 días del mes de Evil Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia, y le cambió los vestidos de prisionero, y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y diariamente le fue dada su comida de parte del rey, de continuo todos los días de su vida. ¿Qué nos dice aquí? Que Evil Merodac, lo identifican con Nabucodonosor, dijo, ya me los llevé cautivos, pero no se preocupen, a ver tú, Joaquín, que eres rey, ven, vamos a ponerte tu trono aquí junto al mío, aunque eres mi esclavo, pero vas a comer aquí conmigo a la mesa, te la vas a llevar tranquilo conmigo. Se han confirmado estas facetas de la historia del Antiguo Testamento con respecto al cautiverio. Hay registros encontrados en los jardines colgantes de Babilonia que nos hablan acerca de esta situación. ¿Dónde está? En los jardines o en los registros de los jardines colgantes. ¿Sí se acuerda? Esa era una de las 7 maravillas del mundo antiguo de Babilonia. ¿Qué cree que encontraron en sus registros? Esto que acabamos de leer, que al rey Joaquín, el rey de Judá, lo puso Nabucodonosor por encima de los demás. Daniel 5:1. Belsasar.
También decían, Belsasar, ni Belsasar existió. Fuerte, Ángel, por favor. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Así es, ha leído esa historia, apareció una mano que escribió Menel, Menel, Tekel, Uparsaín, ha sido pesado, has sido encontrado falto y vas a ser juzgado. Pero aquí la importancia es que no había ninguna otra aparición del rey Belsasar. Este rey que está mencionado a partir de Daniel capítulo 5 en adelante, los historiadores decían que el último rey de Babilonia era Nabodino y que no había ningún rey Belsasar, pero todo cambió cuando en 1853 Henry Rawlinson en el Éufrates en 1853 encontró registros en el valle de Éufrates, una inscripción que nos dice que durante los días de Daniel había dos reyes, su padre, el padre y el hijo. Nabodino era el papá de Belsasar. Y además hay textos antiguos en Mesopotamia que confirman el relato de Daniel. Belsasar se encontraba en Babilonia cuando los persas lo invadieron, mientras su padre Nabodino se encontraba sitiando Borsippa, una ciudad cercana a Babilonia. Y por último, este ya lo vimos, pero así escríbalo, los rollos del Mar Muerto. De este ya no nos detenemos, pero también es otro hallazgo arqueológico importantísimo. En su momento lo estudiamos cuando estudiamos bibliología, porque en esas vasijas que fueron providencialmente encontradas entre 1847 y el 56 en la comunidad de Qumran, se han encontrado rollos prácticamente completos e inalterados de 250 años antes de Cristo, con los textos completos de Isaías, Jeremías. Solamente faltaban 2 libros, no me acuerdo cuál y cuál, no se acuerda cuál y cuál le dije que faltaban, que prácticamente todo el Antiguo Testamento está bien corroborado hasta 250 años antes de Cristo, y toda esa clase la puede recordar acerca de los rollos del Mar Muerto. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Este ya es más rápido. El Nuevo Testamento, su evidencia y su confiabilidad histórica es abrumadora. Su evidencia se resume en 4 secciones. Vamos a ver 3, porque la cuarta la vimos aparte de la resurrección. La primera sección, la exactitud histórica de Lucas. Lucas, su exactitud histórica. Se llegó a creer que Lucas había inventado de su imaginación títulos, ciudades, etcétera. Por eso es que Ramsey fue y quiso desenterrar la mentira de Lucas y se llevó un chasco. El censo de Lucas 2 al 1 al 5. Alguien que vaya, por favor, el censo. Es más, ya sí, dice la Biblia que en los días de Augusto César mandó empadronar a todo mundo, hacer un censo. Había varios problemas porque no había registros de que Augusto ordenara un censo imperial en el reinado de Herodes. No había registro de este censo, por lo tanto pensaban que Lucas lo había inventado. Ahora sabemos que se hacían censos con regularidad en Egipto, Galia y Cirene. Es muy probable que Lucas nos quisiera dar a entender, no que en todo el imperio, sino que en diferentes momentos, en diferentes partes del imperio se hacían censos porque Augusto César fue quien los inició. En el tiempo presente que emplea Lucas apunta fuertemente a entender esto. Otro, Galión. Vamos a esa cita, fuerte Ángel, Hechos 18:12. Después, ¿quién me ayuda? Para ya irnos más a prisa, para que no nos coma el tiempo. Lucas 3:1, mi hermano Gabriel, por favor.
Después Hechos 19:22, Gonzalo, por favor. Lucas 18:12 al 17, Galión, procónsul de Acaya. Fuerte. Procónsul. Hasta el 2, hasta el 17. 17. Así es, Galión, procónsul de Acaya, gobernador de Acaya, en el año 51 después de Cristo. Se creía que no había existido, pero una inscripción en Delfos, en la ciudad de Delfos, enseña el título exacto de este hombre y lo pone en la fecha exacta en que Pablo estaba en Corinto. Vaya, traducción, también Galión está ahí. Lisanias, Lucas 3:1. Así es, Lisanias, tetrarca de Abilinia. Decían, ¿quién es? No existió, ¿qué le pasó? Este hombre era desconocido para los historiadores modernos hasta que se encontró una inscripción que registra la dedicación de un templo que menciona nombre, título y además está en el lugar correcto. La inscripción está fechada en el año 14 al 29 después de Cristo, por eso es compatible con el inicio del ministerio de Juan, por eso es que Lucas nombra a Lisanias. Erasto, Hechos 19:22. Así es, el pasaje de Hechos nombra a Erasto, un hombre colaborador de Pablo en Corinto. Si Lucas estaba inventando nombres, este era el lugar perfecto. ¿Quién se iba a enterar que no había ningún Erasto o que Erasto lo estaba inventando y que todo Hechos lo inventó de su imaginación? ¿Quién podría saberlo? Pues bien, excavaron en Corinto y encontraron una inscripción cerca del teatro que dice: Erasto, agradecidos contigo porque eras el edil y pavimentaste con tu propio costo. Si estos dos, el Erasto de la Biblia y el Erasto que se encontró, son el mismo hombre, eso explica por qué Lucas lo incluyó en el relato bíblico. Se trataba de alguien convertido, una persona prominente y rica, ciudadana de Corinto, que había dedicado su vida al ministerio. Esto nos dice por qué Lucas no inventó a Erasto, porque él lo incluyó. La segunda línea de evidencias, las seculares. Estamos hablando de evidencias del Nuevo Testamento. Muchos dicen, pero es que nada más la Biblia habla de la Biblia, nadie más que no sea cristiano habla de la Biblia. Esto también lo vimos en uno de los primeros temas que hablamos. Hay muchísimos autores como Tácito, Cornelio Tácito, como Luciano, Flavio Josefo, Suetonio, Tertuliano, Plinio II, perdón, o Plinio el Menor, y el Talmud judío. Y por último, evidencia histórica de la
muerte de Jesús. También hay evidencia histórica y arqueológica de la muerte de Cristo. El primero es el decreto de Nazaret. ¿Qué es el decreto de Nazaret? Se encontró una estela de piedra, restos de una piedra en Nazaret en 1878, que tiene un decreto que emitió el emperador Claudio en el 41 al 54 después de Cristo, que dice que ninguna tumba tenía que ser abierta, que si extraían un cadáver de la tumba era bajo pena de muerte. Muchas veces había habido multas por sacar cadáveres, pero pena de muerte, ¿por qué? La mejor explicación es que Claudio había escuchado de la doctrina cristiana de la resurrección, quería investigar acerca de esta resurrección, y la mejor manera de evitar, como dice el libro de Mateo, que se robaran los cuerpos era como pena de muerte, aquel que abra tumbas en esta época. También encontramos los instrumentos de la crucifixión. También están todo esto, ya lo hemos visto, ya no me voy a detener tampoco mucho cuando hablamos acerca de la muerte de Cristo, que le dije, los azotes eran así, esto era así, esto era así. No crea que se lo inventamos, porque no viene en el relato bíblico. ¿De dónde lo sacaron? De registros históricos y arqueológicos que han sido encontrados. Se ha encontrado que se les hacía llevar la cruz, que se les ponían clavos grandes, el crucifragium, que era un martillo pesado para ablandar carne, que era utilizado para quebrar las piernas, el número de azotes, las cuerdas con los que azotaban, y por último, Johanán. Johanán Ben o hijo de Ahgol. Hijo de Agagol. En 1968 se descubrió en Jerusalén un cementerio que tenía al menos 35 cadáveres. Se decretó que la mayoría habían muerto de forma violenta, pues se habían alzado contra Roma cerca del año 70. Uno de estos se llamaba Johanán ben Agagol, de 27 o 28 años de edad, con labio leporino. ¿Cómo saben esto? Por los restos que encontraron. Se encontró que tenía clavos de 15 centímetros que atravesaban sus manos y pies. Esto arqueó sus piernas hacia afuera, de modo que no se pudiera sostener en el madero. Se encontró que sus piernas habían sido quebradas de un solo golpe y que había muerto por asfixia, exactamente como lo describe el libro de Juan 19, 31 y 32. ¿Qué encontramos hasta aquí entonces? Mucha información el día de hoy, pero información valiosa realmente para aquellos detractores de la Escritura, aquellos que dicen que la Biblia son cuentos de hada, que la Biblia no encuentra relatos históricos, que qué respaldo tiene la Biblia. Tiene respaldo histórico y arqueológico como ninguno. En el Antiguo Testamento ya lo vimos, cuando corrieron a desenterrar las ciudades se encontraron que habían sido ciertas. En el Nuevo Testamento tenemos a Lucas, el historiador. Lucas escribió, por aquí lo puse, ahorita se lo digo, cuántas ciudades. Lucas en total, en el libro de Lucas y en el libro de Hechos, nombra 32 países, 54 ciudades, 9 islas, y no cometió ni un solo error. Esos países, esas ciudades y esas islas fueron y buscaron, ¿y qué cree? Todas están ahí. Entonces, esto te habla de que no fue un cuento de hadas, de que no fue algo inventado, de que la Biblia tiene respaldo histórico y arqueológico. Cierre sus ojos, vamos a terminar ya. Vamos a meditar en lo que acabamos de aprender el día de hoy. Como le dije ahorita hace un momento, es mucha información, pero no se trata de que se la aprenda de memoria.
tenga a la mano sus apuntes, no sabe cuándo los puede utilizar, recuerde dónde los deja. Y cuando alguna persona le diga, es que no hay respaldo histórico, es que no, me disculpas, pero es todo lo contrario. El libro mejor respaldado en la historia, por la arqueología, es la Biblia. Y si te empiezan a hablar de los relatos de la creación, del diluvio, de la Torre de Babel, o del Sodoma y Gomorra, o cualquier otro pretexto como los que hemos visto, corres, vas a tus apuntes, lo sacas y les dices, mira, investiga, aquí está el nombre del arqueólogo que lo encontró y el año, y te darás cuenta. Ya con internet es sumamente sencillo, tal vez hace 30, 40 años no, pero hoy en día con Google es sumamente sencillo desenterrar eso vía electrónica. Aquí llegamos a la conclusión que llegó Albrecht en 1918. Él había escrito que Génesis 14 solamente era una papeleta política. Cuando Lot es secuestrado y Abraham sale a su rescate, él decía que solamente era un panfleto político de su época. Él ha sido uno de los más grandes arqueólogos de la historia. William F. Albrecht corrió a desenterrar estas ciudades y estos reyes que menciona Génesis 14, y él regresó creyendo la certeza absoluta histórica de la Biblia. William Ramsay, el que te mencionaba al principio, fue quien corroboró todas y cada una de las historias que vemos en Hechos y en Lucas, todos y cada uno de los datos históricos y arqueológicos. Él quiso desmentir a Lucas y regresó convencido de que Lucas había escrito un relato completamente fidedigno. ¿Qué nos dice esto? Que aquellos que ponen como pretexto que la Biblia es un cuento, que es inventada, que sus historias no tienen validez, están equivocados. La Biblia es el libro mejor respaldado. Ya lo habíamos visto un poco, o mejor dicho, mucho en bibliología, pero ahora lo vemos desde el aspecto apologético. Ahora quiero que lo vea desde el aspecto para defender correctamente el evangelio, el contenido de la doctrina. Cada vez que le digan alguna de esas falacias acerca de la escritura, usted cítele lo que acabamos de entender y después preséntele el evangelio de la gracia. Señor y Dios, te agradecemos en esta noche nuevamente, nos permitiste llenarnos de tu palabra, o mejor dicho, de datos que respaldan fidedignamente tu palabra, Señor. Datos reales, datos históricos, datos arqueológicos, muy necesarios, Señor, para cuando alguna persona demande razón de nuestra fe, sobre todo cuando esa persona ponga obstáculos en el camino para no acercarse, cuando esas personas digan que no es fidedigna tu palabra, podamos presentar estos datos, abrir sus ojos a la realidad y después, ahora sí, presentar correctamente tu evangelio de la gracia, Señor. Hacerles ver que si habían puesto estos pretextos es porque el pecado que está en ellos no les dejaba ver la realidad y la verdad. Pero Señor, el pecado tú te encargaste de él en la cruz. Gracias por ello en nuestras vidas y te rogamos que a quien le presentemos tenga el mismo resultado. Está en tus manos el resultado, Señor. En nuestras manos está el predicar